Buenas tardes. Buenas Nosotros tardes. tenemos que seguir avanzando con la materia. Si ustedes bien con el ingeniero Altamirano están viendo todo lo que son las pautas mínimas para empezar a hablar de un diseño geométrico, a mí me pasa lo mismo. Yo tengo que ir avanzando con la materia para que ustedes vayan entendiendo el concepto de lo que sería el paquete estructural que vamos a diseñar nosotros. Para poder avanzar eso, hemos dado esencialmente lo que vimos en estos días, clasificación de suelo, qué tipo de proctor deberíamos usar, pero el concepto es por qué me interesa esto. Y es la idea de hoy, es tratar de ver el concepto de la estabilización de suelos. ¿Y por qué? Atento que hay uno, Houston, que está teniendo problema con un micrófono abierto. Cierren los micrófonos, por favor. Vamos por parte, dijo Jack. Entonces vamos a tratar de estudiar el concepto de estabilización de suelo. Para poder estudiar eso, y entramos ya a la idea de la materia, el paquete estructural, o lo que nosotros vamos a definir como estructura del pavimento, en general va a ser lo que ellos llaman, o se llama, sistema multicapa, que va a estar constituida la misma por distintas capas. Apaguen los micrófonos. Esa estructura que vamos a diseñar nosotros, en general, va a estar constituida por una carpeta de rodamiento. La carpeta de rodamiento es lo que ustedes están viendo, generalmente puede ser estructura flexible o estructura rígida. Lo vamos a ver en esta materia, esto que está acá, la carpeta de rodamiento es lo que ustedes pueden decir que sea o flexible o rígida. Ya lo vimos en la clase cuando presentamos la materia. Podía ser rígida o flexible. Bueno, la carpeta de rodamiento. Una estructura que le vamos a llamar nosotros en general capas de base y por debajo de la misma la capa de subbase. Y todo esto constituye lo que nosotros ya lo vimos en esta materia. El SN sería, vamos para atrás, un número estructural que lo vamos a ir definiendo en esta materia, que sería el paquete necesario que debería apoyarse sobre la subrasante de suelo, que es lo que hemos visto hasta ahora, suelo. La pregunta que uno tiene que hacerse es, ingeniero, si el suelo ya lo hemos visto y dijimos que dependía de una clasificación de suelo, ¿qué es lo que son capas de subbase, capas de base o capas de carpeta de concreto asfáltico o carpeta de rodamiento? El paquete estructural en general va a ser sucesión de capas. Vamos para atrás para que ustedes interpreten mejor. La calidad de lo mismo, lo vamos a ver con la teoría de Boussinet después, pero en general, la calidad de los materiales van a ir creciendo a medida que nos vamos acercando a el paquete donde apoya la rueda. En esta zona, es donde se va a apoyar la rueda de los camiones. Por lo tanto, en esta zona van a tener que estar los mejores materiales desde el punto de vista de la calidad. Y a medida que voy bajando en profundidad, la calidad de las capas van a ir disminuyendo. Y eso es lo que ellos llaman sistema multicapa para el diseño de pavimento flexible. Entonces, esas capas, miren esto, las carpetas de rodamiento generalmente pueden ser hormigón, donde ustedes ven calzadas de hormigón en general, generalmente en los pavimentos urbanos. O actualmente los pueden ver en las obras, por ejemplo, de la autovía La Nicolás Avellaneda. En la autovía Nicolás Avellaneda, ustedes van a ver que la calzada que viene de Corrientes
hasta el empalme con la Ruta Nacional 11 está constituida por un hormigón. En cambio, el otro lado de la calzada, que sería la calzada que nosotros vamos a tener en el sentido de resistencia a corriente, en general está constituida por mezclas asfálticas, y esas mezclas asfálticas también pueden ser tratamientos superficiales o también tipo de tratamiento que le vamos a llamar microaglomerado. Dios mediante, cada uno de estos temas lo vamos a tener que ver en esta materia. No me queda otra, es así, no me queda otra, forma parte de lo mismo. Ahora bien, las bases, lo que venía debajo, puede ser estabilizado granular, que va a ser el tema que vamos a tratar de desarrollar hoy. Puede ser suelo cemento, un proceso de estabilización de suelo, o mezclas asfálticas para base. La pregunta que ustedes me tienen que hacer, ingeniero, ¿de qué va a depender la selección de cada capa? Y la respuesta va a ser eminentemente una respuesta desde el punto de vista económico, técnico, de lo que disponga en la zona para hacer esta estructura. Ahí yo tendría que hacer una preguntita lógica a ustedes. A ver, vamos a razonar un poco. ¿Han visto ya con Altamirano el diseño geométrico de las rutas? Le hace una pregunta que ustedes, por supuesto, ni tienen por qué saberla, pero una pregunta de lógica. ¿Cuándo creen que se pavimentó en la Ruta Nacional 11 en la provincia del Chaco? La provincia del Chaco, la Ruta Nacional 11, después la vamos a mostrar bien, pero una ruta paralela al río Paraná, del lado de la provincia del Chaco se llama Ruta Nacional 11, y del lado de la provincia de Corrientes y Entre Ríos de la Ruta Nacional 12. La pregunta que tenemos que hacer, lo vieron en la clase de Altamirano, ¿cuándo se pavimentó la Ruta Nacional 11? En la década del 30, en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70. A ver, por ahí está, en esos números está. ¿Alguien tiene una idea de cuándo se pavimentaron la Ruta Nacional 11 en la provincia del Chaco? Tiren al voleo, total, no pasa nada, es para que ustedes vayan razonando y a partir de allí vamos a ver qué material se utilizó para hacer esa capa de rodamiento. Supongo, así tirando un número en la década del 70. Antes, en la década del 60. Generalmente la obra esa empezaba el gobierno del doctor Frondizi y el doctor Ilia, en esa época, desde la época del fin del 50 a mediados del 60. Es cuando se completó la mezcla asfáltica y uno diría el diseño de la Ruta Nacional 11, desde el punto de vista geométrico, era anterior, pero ahí se hizo la mezcla asfáltica. La pregunta que le tengo que hacer ahora es, si estamos hablando en la década del 60 y no teníamos pavimento, ¿qué tipo de carpeta de rodamiento usaron ahí los muchachos? Piedra. Y ahí le tengo que hacer la pregunta, ¿de dónde saco la piedra? Porque no teníamos todavía puente con la provincia de Corrientes. El puente General Belgrano fue al principio de la década del 70, año 1973. No había piedra. Y en la provincia del Chaco no había piedra. Entonces, la carpeta de rodamiento de la Ruta Nacional 11, tramo original, era una mezcla asfáltica que no tenía piedra. Eso se llamaba mortero asfáltico. Y así fue la Ruta Nacional 11 y la Ruta Nacional 16, el gobierno de Duca. Ese gobierno de Duca es el gobierno del doctor Frondizi. No es política, esto es la realidad de la historia. Pero fíjense el concepto. ¿Por qué usaron mezcla asfáltica de mortero? Porque no había piedra y al no tener piedra yo no podía materializar un estabilizador granular, que va a ser lo que vamos a ver hoy, y tampoco teníamos suelo apto para hacer suelo cemento. Entonces, la obra original de la Ruta Nacional 11 era suelo estabilizado con cal y mezclas asfálticas que no tenían piedra y se denominaban mortero asfáltico. Historia en el recuerdo. Ahora me voy a la provincia de Corrientes. Los Corrientes. ¿Tenían piedra los muchachos correntinos o no? Más vale.
Corrientes ya disponía de canteras de piedra y las obras en la provincia de Corrientes, la carpeta de rodamiento, eran las mezclas asfálticas Marshall, que ustedes ya vieron en estudio de ensayos materiales, mezcla de asfalto con piedra. Para entender un poco, dicen, de qué depende. Y va a depender de lo que disponga, papá, porque si no dispone materiales, va a usar lo que se puede, que es la esencia de la ingeniería vial. Usemos lo que podamos con la mejor resultado. ¿Por qué? Es lo que vamos a tratar de explicar hoy, que ya lo hemos dicho y se lo dijo Altamirano, pero es tratar de machacar hasta que le quede la idea. Entonces, bases pueden ser de mezcla asfáltica, suelo cemento o estabilizador granular, tema del día de hoy. Y subbase, que es lo que está por debajo, va a ser un material de peor calidad con respecto a las dos anteriores. Pero puede ser una subbase de un estabilizador granular, puede ser suelo cemento y esencialmente para nuestra zona puede ser un suelo cal. Depende de lo que disponemos desde el punto de vista técnico. La pregunta que tenemos que hacer entonces es, ¿qué significa la estabilización de los suelos? Este es el objetivo. Tiene como objetivo conseguir por diversos medios dentro del campo de la ingeniería la estabilidad de ese material para cualquier condición de servicio y condición de tiempo desde el punto de vista climático. Y lo más importante, que esos procesos de elaboración de estabilización tienen que dar que la estabilidad que voy a conseguir me dé verdaderos mecanismos de defensa fundamentalmente contra la acción de las fuerzas climáticas. El enemigo número uno dijimos que era el agua. Y esa no solamente me tiene que dar resistencia, estado del suelo, la acción destructora del agua, sino también del efecto reiterativo de las cargas del tránsito, que el tránsito va a generar la fatiga de los materiales. Y lo más importante, ese estado tiene que ser perdurable en el tiempo. Este concepto de perdurable en el tiempo, ustedes son jóvenes, pero había una ruta correntina que se caracterizaba por tener no un buen estado de circulación, sino una ruta que tenía ondulaciones longitudinales. Y era el tramo de la Ruta Nacional 123, desde la localidad de 9 de Julio hasta la localidad de Mercedes. Aquellos que se acuerden y son del interior de Corrientes, esa ruta tenía una particularidad muy importante. Cuando uno iba, no podían ir más de 80, 85 kilómetros por hora porque iban saltando en la ruta. Tenían un cabeceo constante y si viajaban en colectivo, peor. Esa ruta, que fue la década del 60, ¿usted sabe cuál fue el problema de esa ruta? No fue la mezcla, fue el proceso de compactación de los suelos, que se estaba utilizando el Proctor estándar. Todavía no estaba el Proctor modificado. Entonces tenía compactación no común, le decían a los suelos. Y esos suelos, los suelos correntinos, son suelos arenosos. Pueden experimentar mayor compactación y por el efecto reiterativo de las cargas, el suelo se consolidó y se asentó el terraplén y ustedes tenían esos cabeceos que era bastante molesto para el usuario. Después la ingeniería lo fue modificando, ya bueno, hasta hace poco, póngale 5 o 7 años, se estuvieron haciendo obras de repavimentación muy fuertes en esa zona, entre Loma Paraguaya y el Payubre, para que lo que se ubiquen los correntinos, el Payubre donde mataron ahora hace dos días, creo, 2 personas, ahí en la entrada del Gauchito Gil, en la zona de Mercedes. Bueno, una zona muy particular. Ahí cerca de Mercedes, aquellos que son correntinos, está una de las zonas de canteras más grandes que tienen los correntinos, en Felipe Jofre, la localidad de Felipe Jofre. Si ustedes googlean y miran la imagen satelital, se van a encontrar que en esa zona los correntinos tienen 4 canteras basálticas de explotación comercial. Bueno, de ahí salían las piedras para hacer la ruta correntina. Generalmente eran todo piedra. El problema importante acá, el concepto es la estabilización de esa estructura a lo largo del tiempo, o sea, asegurar la permanencia de ese estado
a través del tiempo. Esto último es de fundamental importancia, ya que de su existencia depende la existencia de lo primero. ¿Qué quiere decir el concepto de esto? Más o menos estamos repitiendo lo mismo. Lo que yo voy a construir tiene que perseverar en el tiempo. Y para que persevere en el tiempo, no solamente tiene que estar bien construido, sino soportar el efecto reiterativo de las cargas y también el efecto de las modificaciones de punto de vista de la humedad que le puede dar por la presencia de las lluvias. Lo que yo voy a construir tiene que ser perdurable en el tiempo. Bueno, listo, no importa. Vamos. Vamos a estabilización de los suelos, que es el concepto que yo veo. ¿Qué tipo de estabilización de suelo? Es una pregunta media tonta que siempre preguntamos en los coloquios, en los parciales. En general, cuando uno dice estabilización de suelo, son 3 procesos que pueden ser individuales, pero que en general van unidos. Primero de todo, la estabilización mecánica. El segundo es lo que nosotros vamos a ver hoy, la estabilización física de los suelos. Y el tercero es lo que nosotros llamamos la estabilización físico-química. En general, después lo vamos a explicar, estabilización mecánica es lo que vimos en la clase de ayer. Compactación. Es tratar a un material de llevarlo a un estado tal en donde prevalezcan las fuerzas que a mí me interesan, ya sea de fricción o de cohesión, y que ese estado sea perdurable en el tiempo. Compactación. El segundo es tratar de obtener algo que desde el punto de vista granulométrico me dé un comportamiento que sea perdurable en el tiempo. Estabilización física es, si ustedes leyeron la bibliografía que le mandamos, lo que hacían los romanos. Trataban de buscar materiales que se vayan acomodando y que ese estado sea perdurable en el tiempo. Y el tercero es cuando yo a ese material en su estado natural no me sirve y le coloco ciertos productos químicos para tratar de modificar las propiedades intrínsecas de ese material, y ya sea por reacciones físico-químicas. ¿Quiénes podrían ser esto? Suelo cal, suelo cemento, o con algún producto químico, que si ustedes googlean hay mucho hoy en día en el mercado que le llaman estabilizadores químicos de los suelos. Bueno, vamos a verlo, vamos a estudiar. Estabilización mecánica es lo que hemos dicho. Fundamentalmente comprende el manipuleo. Cuando dice manipuleo es tratar de desmenuzar al material para que el material no quede en los terrones de arcilla, se lo pueda desmenuzar bien, se lo pueda hidratar y obtener la densidad que yo quiero en función de la clasificación de los suelos y cuál es el ensayo Proctor que debería aplicar para obtener su famosa densificación. Es la compactación. La compactación en general va a ir en todos los procesos de estabilización de suelo, menos en uno, que aquel que es correntino ya lo tiene que haber visto si bizcachó pavimentos urbanos en corriente. Hay una capa que están haciendo, también acá en el Chaco, obviamente, en donde uno tira una mezcla que viene en mixer que no se compacta. A ver, ¿quién sabe? Ese que me responde eso, pipí cucú ya tiene un porotito. Googleenlo, al relleno de densidad. Profe, pues era el Dale, te escucho. RDC. Sí, señor, el RDC. El RDC no se compacta. Eso pusieron acá en el domo. Claro, el RDC no se compacta. El RDC es un material suelo-cemento que tiene la particularidad que no se compacta. Es un relleno fluido autocompactante y anda muy bien. Cuando veamos en obra vamos a ver que es una solución técnica muy buena. No es barato, pero es muy bueno. Evita el bombeo de los finos, etcétera, etcétera. Y se usa mucho en pavimento urbano. Y en obras viales para ciertos detalles, porque es caro. Ojo, no estamos hablando de un material barato. El RDC es caro. Pero el RDC no lleva compactación.
es autocompactante. Relleno, densidad compactada, relleno fluido de densidad compactada. Se autocompacta. Segundo proceso de estabilización de suelo es el proceso de la estabilización física. Si ustedes utilizan el criterio, es tratar de repetir lo que hacían los romanos, mezclar materiales de tal manera que los usos granulométricos de esos materiales van a estar dentro de ciertos límites granulométricos. Estabilización granulométrica en función de qué material yo puedo mezclar. Entonces se trata de obtener una adecuada granulometría mediante el agregado de materiales granulares o cohesivos, o ambos, a ese material suelo que yo disponía. Técnicamente es la estabilización física, granulométrica, y después tengo que compactarla. Vamos a tener que poner a ese material la estabilización mecánica. Esto se llama estabilizados granulares. Y los estabilizados granulares pueden ir para capas de base o para capas de subbase. Ya lo vamos a ver. No se preocupen. Y por último, proceso de estabilización de suelo. Cada uno de estos temas es una gran bolilla dentro de la ingeniería vial. Pero tenemos que entrar, no me queda otra. Es estabilización físico-química. Cambio de las propiedades del suelo por efectos físico-químicos de superficie. Cuando uno dice esto, se modifica la estructura original del material virgen por la adición de ciertos elementos que van a actuar en la fracción más fina y me lo pueden modificar al material. Por adición de cementos orgánicos o inorgánicos, materiales impermeabilizantes, esencialmente ¿qué son? Suelo cal, suelo cemento, suelo betún, que se usaba mucho antiguamente, y la estabilización con agentes químicos. De estos 4 que les presentamos, hay uno que no lo van a usar nunca ahora. ¿Cuál sería? Por lo que le digo atrás, Suelo betún. más vale el suelo betún. El suelo betún es carísimo por el costo del material betún. Entonces, antiguamente se usaba suelo betún. Se lo usó mucho. Un suelo arenoso con algo de cohesivo, le metían una emulsión, un asfalto y hacían un suelo betún. Es lo que se hizo en la Ruta Nacional 11. Una carpeta de rodamiento con un mortero asfáltico. ¿Ustedes saben cuánto llevaba de asfalto? Bueno, estamos entrando muy técnicos ya. Pero más o menos el 7, el 8% de asfalto. Es mucha plata en asfalto. Entonces, hoy en día el asfalto es carísimo, entonces no se usa más esta tecnología de suelo betún. Para una obra pequeñita, algún pueblo, puede andar, pero hay que hacer los numeritos. Yo preferiría hacer un suelo arena, o sea, un RDC, y arriba le hago un pequeño tratamiento simple, un tratamiento doble. Espectacular. Ya lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Lo que yo quiero es que ustedes pueden estabilizar un suelo por acción físico-química. Ahora bien, suelo cal que está acá, vamos para atrás uno, que me dan del puntero, suelo cal o suelo cemento, son verdaderos procesos de estabilización de suelo y se lo va a tener que estudiar como una bolilla dentro de esta materia. Porque ustedes en la ingeniería vial van a hacer o suelo cal o suelo cemento. Suelo cemento podría llegar a ser un RDC y suelo cal es el que tiene la cinta azul de la popularidad para la construcción de subbase, esencialmente en la provincia del Chaco, en la provincia de Formosa, en la provincia de Santiago del Estero, en la provincia de Santa Fe, es lo más común. Corriente también hemos hecho suelo local, no mucho, pero ya hemos hecho. O sea, tiene la cinta azul de la popularidad
como estabilización de suelo, suelo cal. Y suelo cemento también se está usando, porque cuando uno hace costo, ¿cuál es la ventaja del cemento? Su durabilidad a lo largo de la vida útil. Entonces, son materiales que uno diría son tecnologías viejas, pero se los sigue usando y mucho actualmente. Y bueno, son dos bolillas. Lo vamos a ver en esta materia, me queda otra. Ahora bien, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ingeniero, ¿cómo sé qué tipo de material tengo que estabilizar desde el punto de vista granulométrico, desde el punto de vista suelo cal, suelo cemento, suelo betún? Y es lo que hemos visto en esta materia hasta ahora, esencialmente con los límites de Atterberg más la granulometría del material. Y este es un pequeño gráfico que está en casi todos los libros de estabilización de suelo. Fíjense las variables de juego. Abajo de todo tenemos el porcentaje PASA 200. Granulometría. No hay nada del otro mundo. Y acá a la izquierda tenemos el índice de plasticidad. Ustedes ya lo vieron. Ya han clasificado un suelo. Y en función de estos dos gráficos, o de estas dos variables, fíjense lo que le dice el gráfico. Si vos tenés un material que tu PASA 200 es bajo, 25, y tu plasticidad es baja, no vale de nada que vos a ese material le digas una estabilización con cal. No sirve. Lo podés hacer betún o arcilla limosa, betún, o betún con material limoso. Pero betún dijimos que no es caro, por lo tanto, este material que tengo acá, ¿con qué lo podríamos llegar a poner si tengo bajo porcentaje, pasa también 200, o baja plasticidad? Es una arena gruesa, arena cemento. Si tuviera ese material y le hago una arena cemento y andaría pipí, cucú. Vamos para arriba. Fíjense, tiene algo de plasticidad, tiene algo de pasa también 200 y estamos en el A1A o A1B. Desde el punto de vista técnico, este material no requiere más cambio porque es un excelente material que así como está, lo único que necesito es obtener la humedad óptima y compactarlo. Son materiales que no requieren una estabilización adicional. Ahora bien, Profe, eso sería dale, una te escucho. estabilización, ¿Te eso escucho? sería una estabilización física, digamos, el último Exactamente. caso que dio. El A1A y el A1B. Son materiales que como tal, pipí, cucú, no tienen ningún problema. Lo vamos a estudiar. No se preocupen, ahora bien. Profe, Sería Ahora, para se suelen encontrar. omisiones, puede ser. emisiones se puede llegar a encontrar. Lo que pasa es que siempre ese material, así como está, le está faltando algo de grueso o algo de fino. Entonces le hacemos una estabilización granulométrica, que es lo que vamos a explicar ahora. Pero fíjense, vamos para arriba. Un A3, que es una arena fina, muy común en corriente. Fíjense lo que me dice. Esta arena fina, el A3, es un excelente material, muy difícil de compactar. Para estabilizarlo, tengo que poner cemento. Y ese sería una arena cemento que podríamos usar. Se ha hecho mucho en la provincia de Corrientes, arena cemento, cuando uno hacía el ensanche de calzada, en la Ruta Nacional 12, en todo lo que sería de la provincia, de más o menos Itatí, más o menos de Itatí, hasta Itaibaté, y pasando un poco hasta Ituzaingó. Todo ahí tenemos suelo A3, A24, excelente material, que mezclado con cemento anda muy bien. Y si vamos para arriba, fíjense, acá son los A7, los A6, los A5 y los A4. Son suelos que se lo puede estabilizar con cal. Esencialmente, lo que me está diciendo la teoría, vayan razonando, porque esto es lo más lindo que tiene la ingeniería. El límite del 35% que está acá, me está diciendo, tu material pasa también 200, es mayor al 35%. En general, el proceso de estabilización es con cal. Y si tu plasticidad está acá en el límite y empieza a crecer,
hasta 15 más o menos. Cal y todos los A7 y los A6, los A5 y los A4 lo vamos a estabilizar con cal. En general, los A3 van con cemento Portland. Se puede extender esta frontera a algo, los A24, A25, suelos que se pueden encontrar en Misiones. Los A1 no requieren estabilización y vamos a ver que hay unos que se pueden hacer con suelos granulares casi sin Pasatami 200, con betún, que hoy en día no lo estamos utilizando desde el punto de vista de la ingeniería vial. Hermoso. Rolly. Dale, te escucho. Dale, Alberto. Alberto. No, una cosita nomás por ahí. Los chicos que toman esto como introducción, después cuando vamos viendo suelo cal y suelo cemento, le vamos a ir aumentando, digamos, los límites de aplicación, si se quiere, con algunos detallecitos más, digamos, pero que está perfecto para que ellos vayan entrando en el tema y que lean, por supuesto, la bibliografía que se les da. Eso más, Rolly. Sí, pues, después, cuando entremos, le vamos a ir dando algunos tips más, digamos, que vean y estudien este cuadrito que le está mostrando el ingeniero, porque lo vamos a ver nuevamente cuando vemos suelo cal el martes que viene, Dios mediante, ¿no, Rolly? Dios mediante, sí, señor. Perfecto, nada más. Estamos entrando en la materia. Ahora, suelo cal, suelo cemento, son verdaderas bolillas que deberíamos desarrollar en todo un día, que generalmente lo da el ingeniero Alberto que recién habló. Vamos. No voy a entrar en detalle, más o menos lo que está hablando el grafiquito es ubicarlo en los suelos, lo que ustedes ya vieron, así que no vamos a entrar mucho. Pero, ¿qué me está diciendo ASTO? O el sistema unificado, como el HRB, este es el ASTO, ¿no? Fíjense, un A1B, un A1, que A1A o A1B, excelente, vamos para atrás, excelente material desde el punto de vista de la ingeniería vial para estabilización de suelo. Y aparece inmediatamente después el A3, que es muy bueno. El problema del A3 dijimos que era complicado compactarlo. Yo tengo un A3. Vamos a ver eso, no se preocupen, lo vamos a ver. Pero el gran problema del A3 es que yo tengo que contenerlo lateralmente para compactarlo, porque es muy difícil de estabilizarlo si no. Después viene el A24. Pipí, cucú. Entre un A3 y un A24, yo prefiero un A24 porque tiene cohesión. Es un suelo típico correntino. Ramada Paso, antes de llegar a Ramada Paso, por ahí, Paso a la Patria, empedrado, suelo arenoso, marca Corneta, espectacular. Y si se van va para abajo, las lomas que hay antes de llegar a 9 de julio por la Ruta Nacional 12, pero espectacular ese suelito. Bueno, en Chaco no hay eso, no me mientan, no hay. El Chaco, un buen suelo, un A4, un buen suelo A4, todo lo que sea el dorsal oeste de la provincia del Chaco, la Ruta Nacional 89, más o menos, pasando Saespeña, Aviateray, Las Breñas, Charata, Pinedo, toda esa zona, A4, espectacular tu suelo. ¿Cuál es el suelo predominante después? A6, se consigue A6. Y si no, venimos a la zona nuestra y tenemos los A7, que es una porquería. Pero bueno, es lo que hay, no me queda otra. Este era el proceso de compactación, lo vimos en la clase pasada. Pero fíjense cómo está todo encadenado. Clasificación de suelo, tipo de estabilización de suelo. Y acá van a entender el concepto de la compactación. En función de la profundidad, el grado de compactación. Y esto lo veíamos acá. 90 o 95 o el 100, dependiendo si es arriba o es abajo. Si es arriba o es abajo. Si es arriba o es abajo. Lo vamos a ver cuando veamos bien en detalle esto. No se preocupen. Yo quiero que ustedes vayan entendiendo que está todo encadenado. Todo encadenadito. Y esto era lo de suelo. Fíjense lo que decía suelo. Lo más importante de suelo. Valor soporte 3%. Mayor o igual. Hinchamiento menor al 2
2,5. Ya Vialidad Provincia del Chaco le está diciendo que el hinchamiento tiene que ser menor al 2%. Porque este es el pliego de la DNB. Pero ustedes van a ver, lo vamos a estudiar cuando veamos hinchamiento, que es valor soporte. No se preocupen. Pero está metido acá. Y aparece el concepto de plasticidad 25. Plasticidad 25. ¿Qué quiere decir esto, ingeniero? Vamos para arriba. Miren. Acá. Fíjense. El índice de plasticidad te está diciendo que de acá para abajo puede ser un suelo en terraplén. Ya la Dirección Nacional de Vialidad me está diciendo, atento Houston, tu plasticidad tiene que ser menor que 25. O sea, ese suelo ya me está poniendo un límite. Y a ese suelo depende, si va bajando la plasticidad, lo puedo tener en función, ¿qué puedo estabilizarlo? Con cal, provincia del Chaco. O lo puedo hacer con cemento Portland, provincia de Corrientes. Consigo un suelo lindo, mejor, no requiere estabilizante. A medida, acá nomás, que baja la plasticidad, estoy mejorando la calidad intrínseca del material. Lindo. Ahí empieza a cerrar un poco la materia esta que estamos hablando. Lo que estábamos hablando acá con ustedes desde el punto de vista de terraplenes. Y después decía de los terraplenes, siempre lo ponemos acá. Dice la teoría por ahí, ojo al piojo cómo esté el material. El material tiene que estar lo suficientemente disgregado, que no haya nada contaminante, porque si hay cosas contaminantes, hay que eliminarlo. ¿Eh? Y después te dice la teoría, está en el pliego, pero vamos razonando por qué aparece. Miren acá, miren lo que dice acá, vamos a arrancar. Cuando para la conformación de terraplenes se disponga de suelo de distintas calidades, los 30 superiores de los mismos deberán formarse con los mejores materiales seleccionados en base a las indicaciones de los planos y especificaciones técnicas. ¿Por qué los 30 centímetros superiores de los terraplenes son materiales de calidad superior? Pregunta técnica. Porque es lo que vamos a llamar la subrasante de la obra básica. La subrasante de la obra básica son los mejores materiales disponibles para la construcción de un terraplén. Espectacular. Se cierra la idea. Bueno, vamos a ver. Estabilización de suelo. Pueden ser con ligante o estructura granular. Si es estructura granular, es lo que nosotros vamos a ver, lo que llamamos estabilizados granulares. Y si fuesen con asfalto, ustedes ya lo vieron en el estudio de ensayo de materiales. Un estabilizado con asfalto es lo que vamos a llamar los concretos asfálticos. ¿Qué es lo que es un concreto asfáltico? Es una mezcla de piedra que cumple cierta condición de granulometría, que se le pone asfalto como elemento aglutinante, de tal manera que esa estructura tenga propiedades mecánicas totalmente buenas y sea perdurable en el tiempo. Ensayo Marshall. Qué cosa rara la ingeniería, cómo mezclan todos los muchachos. Pero bueno, así la ingeniería. Y si no, suelo cemento, ya lo hemos visto. O arena, cemento, el RDC. O un suelo cal. Vamos a ver el tema que a mí me interesa hoy. Estabilizado granular. ¿Qué es lo que es un estabilizado granular? Un estabilizado granular no es otra cosa. Vamos para acá. Es una mezcla de agregados pétreos. Agregados pétreos. Piedra, chamigo. De distintos tamaños,
de forma de constituir una curva granulométrica continua y convexa. La forma granulométrica de continua y convexa va a conferir a la mezcla la capacidad portante y la estabilidad del material granular por su menor porosidad. A ese material granular con esa composición granulométrica se le puede o no incorporar suelo. La pregunta que yo tengo que hacerle a usted acá es, ¿por qué la teoría me dice que a un estabilizado granular le puedo o no incorporar suelo? ¿De qué va a depender? Como usted todavía estamos dando los primeros pasos, yo soy contratista. Quiero hacer una obra en corriente. Yo soy contratista. ¿Le pongo suelo o no a un estabilizado granular? Pregunta. Responda, che. Le pongo. Más vale, cacho. No. Le pongo suelo, es más barato. El suelo lo saco de la zona, lo traigo y hago la mezclita. ¿Cuál es el problema? ¿Es más barato o es más caro el suelo? Todavía no tenemos. Más barato, más vale, cacho, es mucho más barato. La zona es más barata. Más vale, por eso le voy a poner suelo. ¿Y por qué le voy a poner suelo? Porque el suelo le va a conferir propiedades viscosas de aglutinamiento a la estructura granular. Y si yo fuese el comitente, el que pago la obra, no la contratista, el comitente, y yo te voy a decir, ponele suelo si querés, pero ponele poco suelo. Porque si vos me pones mucho suelo, puede ser una bomba de tiempo. Y eso es lo que pasa en las obras viales. En general, los estabilizados granulares son muy buenas obras, pero ojo al piojo con la cantidad de suelo que se le va a incorporar. Entonces, ¿qué hizo la Dirección Nacional de Vialidad? No te habla de suelo, te va a hablar de la propiedad que tiene que tener. Entonces te va a decir, si vos vas a hacer un estabilizado granular, va a estar constituido por lo siguiente: un agregado pétreo grueso. ¿Qué significa agregado pétreo grueso? Vamos a verlo. En general son piedras gruesas, tamaño máximo de 1,5 pulgadas hasta tamaño máximo, ponerle, quieren pulgada, 1/4 de pulgada, listo. Agregado pétreo medio, mediano, y el agregado pétreo fino. Estos son los tamaños comerciales que ustedes van a encontrar en obras viales. Un agregado grueso puede ser lo que ellos llaman comercialmente la 1,3, 10 milímetros a 30 milímetros. El inmediano puede ser la tamaño piedra 619, es de 3/4 de pulgada hasta el tamaño de tamiz correspondiente a los 6 milímetros, 3/8 de pulgada. O el agregado pétreo fino es la arena de trituración que le dan las canteras de piedra. De estos tres materiales, comercialmente, ¿cuál es el más caro? ¿Tienen idea o no? El fino. No vale, cacho. Es el más caro de todos los materiales pétreos que tenemos cuando tenemos una explotación de cantera. Pero va a depender la economía del país. ¿Por qué? Porque si el país no tiene demanda de mezcla fáltica, no hay obras viales, la piedra fina, la cantera, a la única que le puede vender es al que fabrica bloques o piezas de hormigón premoldeada, vigueta, por ejemplo, es una arena de trituración, o si ustedes están haciendo estructuras premoldeadas, caños, etc. Si no hay esa demanda, la cantera a nadie le va a vender la piedra fina. Generalmente la piedra comercial que más se vende es la piedra o la 619 o la 103, porque son lo que van a consumir ustedes en obra de hormigón civil, le podríamos llamar, obras comunes, pavimento, una losa, una viga, una columna, bueno, es la piedra comercial. Entonces la piedra 06 es una piedra que solamente la va a comprar generalmente la obra vial. Hay que estudiarla bien. Bueno, vamos a mirar. Agregado grueso y mediano, esos son los tamaños de piedra. De 1,5 pulgadas a tamiz 4 milímetros, o tamiz 6 milímetros, depende de cómo corten la piedra. ¿Qué es lo que vamos a estudiar de esta piedra? Generalmente ya lo vieron ustedes
en estudio de ensayos materiales. Son agregados pétreos gruesos, generalmente viene el pedregullo de trituración de piedra de rocas sanas o canto rodado, antes se hacía canto rodado acá en la zona. Generalmente le va a pedir el pliego, esto está todo en el pliego, si lo quieren leer, léanlo, pero es para formación. La piedra tiene que tener caras de fractura, o sea, tiene que tener trabazón, porque si la piedra no tiene trabazón, la mezcla no va a ser estable. Se va a ir acomodando y va a tener poca durabilidad esa mezcla. Y estará formado por partículas duras, sanas, durables y desprovistas de materiales perjudiciales. ¿Quiénes son los materiales perjudiciales? A ver, ¿tienen idea usted o no? Lo que estamos hablando, generalmente de la arcilla propia del proceso de meteorización de la roca sana. La arcilla es lo más feo que podemos llegar a tener en una obra en donde estamos trabajando con piedra. Ustedes ya tienen idea de lo que es la arcilla, ya lo vieron, este proceso de arcilla. ¿Cuál es el problema de la arcilla? Primero, lo vamos a ver en otra materia mucho más finito. Por la arcilla, si tengo la piedra manchada con arcilla, esa piedra se va a pegar al asfalto, se va a pegar al cemento Portland o no se va a pegar. No, no se va a pegar. Y esa piedra va a quedar suelta. Y al cabo de poco tiempo, ustedes van que la piedra empieza a saltar del pavimento, porque la piedra estaba sucia. Y entonces tu obra no va a ser durable en el tiempo. Eso que es algo de ciencias básicas, que ya lo vieron en ingeniería, lo aplicamos acá en obras de ingeniería vial. Tu piedra para obra vial tiene que estar limpia. Una piedra sucia no va a ser durable. Y van a mirar un ensayito que ustedes ya lo vieron en el estudio de ensayos materiales, el famoso ensayo Los Ángeles. ¿Se acuerdan ese? El proceso de abrasión de piedra, que tenían 4 tipos de granometría, la A, la B, la C y la D. ¿Lo vieron en el ensayito o no? Generalmente un ensayo que hace mucho ruido, entonces no se lo, si lo hacen, no lo hacen durante horarios áulicos, porque molesta mucho, pero bueno, lo tenían ahí la gente del Departamento de Estabilidad, lo tenían. Bueno, se mira ese ensayo en particular, especialmente en obras viales. A la piedra fina también se le hacen ensayos particulares. La piedra fina se llama arena de trituración. Esencialmente, también se le puede hacer el ensayo de Los Ángeles, pero le podemos también determinar otro ensayito que capaz ustedes ya lo vieron, el famoso ensayo de equivalente de arena. ¿Lo vieron ese ensayo o no? Equivalente de arena para el material fino. ¿Lo vieron o no lo vieron? Me suena, profe, capaz que lo vimos. Creo que sí lo vimos. Sí, lo tienen que haber visto. Me da una idea de la cantidad de fino, arcilloso, limoso que presenta el material fino. Y ese me está dando una idea indirecta de la limpieza de la arena de trituración. Se lo va a estudiar y lo vamos a definir. Y después tenemos las gravas y arenas que también se le hace. Este canto rodado, esto es si van a Salta. Si van a Salta van a ver el yacimiento de gravas, o piedra obtenida del río, que es como si fuese el canto rodado. A esa piedra como tal hay que triturarla, porque así como tal no sirve y se la zarandea. Si tienen la suerte de ir a Salta, cuando estén entrando a la ciudad de Salta, van a ver que en los lechos de los ríos siempre hay unas mallas puestas a 45 grados y hay un cargador frontal, qué sé yo. Bueno, están haciendo canteras de piedra, de grava, de río, al aire libre. Muy buena piedra, chapó, pero ojo al piojo, tiene que estar triturada. Si no está triturada, no sirve. Entonces tiene que tener proceso de trituración, tiene que estar grabada por granometría, agrega grueso, fino, intermedio, etcétera, etcétera. ¿Qué ensayo le vamos a hacer? Desgaste Los Ángeles, ya lo hablamos. Cubicidad. ¿Vieron el ensayo cubicidad o no? Sí. Bueno, listo, ensayo de cubicidad. La josidad es otro ensayo parecido, nada más que lo que ustedes están viendo es qué tipo de forma tiene esa piedra.
del ensayo de lujosidad me da una idea de la durabilidad de la estructura que estoy buscando. Otro ensayito, elongación, aguja, la forma de aguja que tiene la piedrita. ¿Para qué? Para llegar a esto. Esta es la quinta esencia de un estabilizado granular. Un estabilizado granular, lo más importante es cumplir los usos granulométricos límites para subbase o para base. Y acá están los límites granulométricos en donde ustedes tienen que, la curva granulométrica resultante tiene que cumplir los límites para una subbase y para una base. Ahora bien, razonen la curva, razonen. ¿Cuál de las dos tiene más suelo incorporado? ¿Una subbase o una base? Suelo, cuando hablo de suelo, ¿es suelo limoso o suelo arcilloso? ¿Cuál tiene más? La subbase sería. Sí, Base. sí, señor, la subbase, porque la subbase tiene hasta un 20% de pasa tamiz 200. En cambio, ya sea una base, solamente un 10% de pasa tamiz 200. O sea, la diferencia esencialmente no es solamente de granulometría, sino también en forma indirecta de la cantidad de limos y arcilla que va a tener una subbase o una base. Pregunta, esta es una pregunta de rigor. En un estabilizado granular, ya sea para subbase o base, ¿quién puede tener mayor cantidad de limos y arcilla? Y es la subbase. ¿Y por qué? Porque me acepta hasta un 20% pasa tamiz 200. Y el pasa tamiz 200 era aquel límite de tamiz que me definía la arcilla, el limo o arcilla. Limo es todo material que pasa al tamiz 200 y es retenido por el tamiz de 5 micrones. Limo. Y arcilla, todo material que pasa al tamiz de 5 micrones. ¿Quién tiene más? La subbase. ¿Por qué? Porque me acepta hasta un 20% pasa tamiz 200. Y fíjense lo que dice la teoría. El límite líquido sigue siendo constante para los tres materiales, perdón, para los dos materiales, para la subbase o para la base. El valor del límite líquido, vialidad nacional, siempre le pone 25. ¿Y dónde está la diferencia si yo te acepto mayor cantidad de limo o arcillo en la subbase? En el límite plástico. O sea, el límite plástico, el índice de plasticidad sería, la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico, el índice de plasticidad, para una subbase es hasta 6%. En cambio, para una base, 4%. Estos son propiedades químicas y físicas. Y después aparece un valor de resistencia, que es lo que vamos a ver en la próxima clase del día lunes. Valor soporte. Para una subbase tiene que ser 40. Y para una base mayor a 80. ¿Qué estamos viendo acá? Entre nosotros, acá rápido. Primero, ¿estos son estabilizados granulométricos? Sí, señor, porque tienen que cumplir condición de granulometría. Segundo, para una subbase me acepta mayor cantidad de suelo limoso o arcilloso. ¿Por qué? Porque acepta hasta un 20% pasa tamiz 200. En cambio, la base solamente hasta un 4. Un 10% pasa tamiz 200. El límite líquido es el mismo, 25. En cambio, el índice plástico para una subbase es 6 y para una base solamente 4. Y por último, la resistencia, tal que para la subbase mayor que 40, pero para una base mayor al 80%. Y después me dice
que las propiedades sales y lo que es sulfatos, las dos tienen la misma característica, limitación desde el punto de vista del contenido de sales y sulfatos. La pregunta que tiene que hacer usted, ¿y por qué, ingeniero? Porque las sales y sulfatos son materiales que en general van a chupar humedad y me van a modificar químicamente cualquier reacción que yo quiera hacer con una cal o con un cemento Portland. Las sales y sulfatos no son buenos amigos para la durabilidad de la obra. Y ojo al piojo, ¿eh? Esto hay que estudiarlo bien. No sé si en esta materia, pero en otra materia vamos a ver bien el problema de las sales y sulfatos. Acá entre nosotros, ¿dónde hay problema de sales y sulfatos? En cierta zona del Chaco y especialmente en la provincia de Formosa. Y si se van a Santiago del Estero, en parte de Santiago del Estero hay mucho problema de sales y sulfato. Y ojo al problema con la durabilidad de la obra. Si no tenemos en cuenta, la obra no va a ser durable en el tiempo. Tómenlo así como concepto general y después lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en la materia. Valor soporte, lo vamos a estudiar. Los materiales granulares generalmente cuando van a ser para la propiedad del límite líquido, de lo que estamos estudiando con usted, valor soporte, el límite y flan. Granometría está. Estas tolerancias, tienen tolerancia, de lo que quiero hablar es proceso constructivo. Esto lo vamos a ver en una materia, lo vamos a ver con ustedes, no se preocupen, valor soporte, pero ¿qué es lo que es valor soporte? No le voy a tomar en este primer coloquio que viene después, coloquio número 2, pero una idea de la resistencia que presenta el suelo. No se preocupen, lo vamos a estudiar. Proceso constructivo, eso sí quiero verlo con ustedes. Hay dos procesos constructivos bien definidos para un estabilizador angular, ya sea para subbase o para base. Si fuese para subbase o para base, el proceso constructivo de los estabilizados granulares puede ser in situ o en planta fija. No hay otra. A ver, ¿quiénes son correntinos? Estabilizados granulares hicieron la obra de autovía de la Ruta Nacional 12, ahí entre la zona de la Heragia y la avenida Maipú. Están haciendo ahí la gente de JCR, una empresa muy grande correntina. Y están haciendo estabilizados granulares. Y lo están haciendo in situ. In situ. No lo hicieron en planta fija, porque los mezclaban los materiales con una máquina especial, que eran verdaderas como si fuesen fresadoras o reclamadoras, le llamamos nosotros. Son equipos monstruosos. Si tenemos la suerte de ver una obra, vamos a mirar en planta fija, pero bueno, hay que estudiarlo, no me queda otra. Vamos a ver los dos procesos constructivos, no hay otro, o en planta o in situ. Estabilizado in situ, en general, va a ser el proceso constructivo que ustedes van a hacer si van a trabajar en un municipio. Cuando vayan a trabajar y tengan que hacer un pavimento urbano y tengan suelos buenos y puedan hacer un estabilizado granular in situ, va a ser lo mejor que van a poder hacer. ¿Qué es lo que se está reemplazando hoy en día? Este trabajo que vamos a ver nosotros por la arena cemento. La ventaja de la arena cemento, ¿cuál es? Su rapidez. Es un proceso constructivo muy rápido. Y eso, si bien el costo unitario es alto, cuando ustedes hagan la evaluación económica del proyecto, una arena cemento, le compran la hormigonera y en 2 días te hacen 100 metros de calle urbana, la subbase. ¿Y cuál es la ventaja de una arena cemento? Lo vamos a ver con el ingeniero Alberto, no se preocupe. Después de un día de lluvia no le pasa nada, porque si ustedes lo hacen bien y le llueve a los 2 días o 3 días, no pasa nada, porque el material está espectacular, no le hace nada el agua. El cemento Portland, si fraguó, por supuesto, esa agua adicional no le hace nada. Ahora, si yo tuviese un estabilizador granular y no lo pude completar y le vino una lluvia fuerte, capaz voy a tener que nuevamente a preparar la cancha y es el gran problema del enemigo número 1, que es el agua. Tranquilo, que lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la materia. Yo acá lo que quiero presentarle es que un estabilizador granular se lo puede hacer in situ
o en planta. In situ generalmente son obras de características mucho más pequeñas o con equipos de alto rendimiento como hizo la JCR, pero es otro proceso. Este estabilizado granular in situ, miren, ¿cuándo vamos a hacer un estabilizado granular in situ? Cuando el suelo de traza es apto. Fíjense, se puede escarificar, dice la teoría, el suelo hasta una profundidad calculada. Este suelo es un suelo apto. O sea, es un suelo OK, suelo bueno. Si tu suelo no es apto, no voy a hacer nunca un estabilizado granular in situ. No me sirve. Tengo que traer materiales, que es lo que hizo JCR. JCR trajo piedra y trajo suelos buenos. Y ahí sí entró y mezcló. ¿Por qué? ¿Cómo sigue el proceso? Ese material in situ lo tengo que escarificar. ¿Con qué lo escarifican? Lo van a ver en una materia que la tienen que estar cruzando con el ingeniero Altamirano, que se llama máquina y equipo. Pero generalmente el escarificado es con rastra de disco. Y la rastra de disco lo que hace es desmenuza el material para que ese material sea suficientemente fino para poder ser humedecido en forma uniforme. A ese material escarificado lo vamos a poner con el material grueso, piedra, y si es necesario, algún cohesivo adicional. Y a todo este material lo tengo que empezar a ¿qué? A mezclar y a unirlo. ¿Para hacer qué? Una mezcla de material que se tiene que empezar a uniformizar con el material grueso, el material fino, el material cohesivo, de tal manera que, acá abajo, esa mezcla tiene que estar totalmente uniformizada. ¿Con qué equipo? Motoniveladora a lo largo de toda la cancha, más rastra de disco. Estamos uniformizando los materiales. Fíjense que todavía no entramos a compactar. Después que viene, esto es un proceso, se lo acopia y antes de empezar a compactarlo, hay que tomar las muestras para comprobar la humedad y sus características. Fundamentalmente es la granulometría. Verificamos si la granulometría obtenida se ajusta a los proyectos que ustedes disponían, o sea, la exigencia de proyectos que ustedes disponían. Una vez que está, uniformizamos la humedad, por ejemplo, si es necesario disponer más agua, lo volvemos a uniformizar con agua hasta llegar a ¿qué? A una mezcla que esté lo suficientemente OK, se hace topografía, se jalona el eje del camino, los bordes del camino, se distribuye el material y miren cómo entra a compactarse. Siempre se va a compactar del borde para el centro, con algo muy esquemático, pero que es necesario en obra. Tiene que tener un material de soporte lateral. Se quitan la estaca y se rellenan los paseos con mezcla de calidad inferior, suelo de banquina. Se compacta siempre del borde al eje, y una vez que esté el borde y el eje, hay que cortarlo con motoniveladora. ¿El proceso es simple o es laborioso de hacer un estabilizado granular in situ? Muy laborioso. ¿Y por qué se lo hace? Porque es el espíritu de obras pequeñas. Ahora bien, si yo tuviera una obra mucho más importante, ¿voy a hacer un estabilizado granular in situ
por ejemplo, para una ruta nacional. No. Se lo va a tener que hacer con estabilizado en planta. ¿Y qué es lo que son las plantas? Verdaderas plantas de estabilizado. Gracias a Dios hay en la zona. Si podemos hacer la visita de obra, vamos a ir a ver la ruta provincial 13. Están teniendo plantas que son de este estilo. No se preocupen que yo en una clase de teoría vamos a ver planta asfáltica y lo vamos a ver mucho más en detalle. Lo que yo estoy queriendo decir es, cuando uno dice estabilizado granular en planta, estamos diciendo de que el dosaje de los materiales se va a ajustar a lo que ustedes propusieron en obra. Lo vamos a ver, no se preocupen. Estoy avanzando a poco para que tengan teniendo idea. Pero lo que yo digo es, si yo voy a hacer un dosaje estabilizado granular en planta, tengo que tener una instalación tal que más o menos, mínimo, 150 toneladas en la hora de estabilizado granular. Mínimo. Son las plantas comunes que hay. 150 toneladas por hora de estabilizado granular. Espectacular. Ahora, ¿en qué consisten estas plantas? Fácil. Lo que tienen acá. Verdaderas tolvas, donde va a entrar, por ejemplo, el grueso. Acá puede entrar el intermedio. Acá puede entrar el material fino. Y en esta tolvita puede entrar, si es necesario, cal o algún cohesivo. Y ustedes, por un proceso mecánico, lo pueden obtener matemáticamente y controlado qué porcentaje de material grueso va a ingresar, qué porcentaje de intermedio, qué porcentaje de fino y qué porcentaje de cal si es necesario. ¿Cómo? Fácil. Cada tolva tiene, no lo tengo acá en el dibujito, pero no se preocupen. Acá, hay una cinta transportadora que baja la tolva y yo le puedo regular la altura libre H y le puedo regular a esta cinta transportadora que está acá abajo, es la que está acá, le puedo regular las revoluciones por minuto. Por lo tanto, yo puedo regular cada tolva para el dosaje que ustedes han obtenido. Por lo tanto, ese material yo lo estoy mezclando en planta. Ya no lo hago con motoniveladora. Estoy mezclando los materiales con el dosaje obtenido por ustedes. Fíjense, esos materiales los mezclo no con una motoniveladora y una rastra de disco, sino con un verdadero mezclador que acá arriba, ¿qué es lo que le incorporamos acá? La humedad. En este sistema yo puedo incorporar la cantidad de agua necesaria para un estabilizado granular realizado en planta. Y a este material lo voy a descargar en este sistema y acá abajo va a venir el camión volcador con su rueda, la caja del volcador, y este material se va a transportar en un camión a la obra. Y este material que está acá se lo distribuye en planta fija. Ahí están las cintas, está la vista, la cinta, tenía la vista la cinta. Entonces las cintas distribuyen y caen a través de una altura variable acá. Y esta cinta es la que lleva todo. Y este equipo, por medio de esta cinta elevadora, yo lo que hago es, lo llevo al estabilizador granular y lo distribuyo con verdaderas terminadoras de áridos. Maravilloso. Y evito el problema de la regularidad que puede tener cuando uno estabilizado granular in situ. O sea, un estabilizado granular es una obra, es un material muy caro. O están trayendo piedra de distintos lugares que no hay en la zona, de característica especial, granometría especial. Y ese material lo tengo que distribuir y colocar y compactar. Y a ese material, cuando está
mezcla, se lo distribuye con distribuidoras mecánicas autopropulsadas. Esto es lo que está trabajando la Ruta Provincial 13, que permite tener material de muy buena calidad. Y después, a este material, una vez que esté extendido, esto es con moto, fíjense, esta es una terminación, obra in situ, todo in situ, todo con in situ. Fíjense, este material hay que contenerlo lateralmente. Lo que está haciendo esta moto es distribuir el material para contenerlo lateralmente. Espectacular el dibujito. Y entran estos equipos de compactación, lo vamos a ver, no se preocupen. Este puede ser un rodillo vibrante liso, autopropulsado. Y después vienen los procesos de recepción del material, lo vamos a ver más infinito, que dice el proceso de compactación. Y como este material generalmente es un A1A, vamos a ver cuál es el ensayo de compactación que hay que utilizar, el T180, y cuál va a ser la exigencia de compactación que vamos a utilizar por medio de la densidad in situ. Y a esa densidad in situ hay que controlarla para verificar que este material esté compactado con las exigencias de compactación que ustedes vieron en la clase de ayer. ¿Qué es lo que tenemos como exigencia de compactación? Fíjense, dos criterios de obra. Uno es la densidad individual, un mínimo de densidades, el valor de densidad individual, tal manera que con respecto al valor promedio, el valor promedio tiene que ser mayor o igual al 99% de la densidad máxima obtenida por Proctor. Y a su vez, cada probeta individual tiene que ser mayor al 98% de esa densidad promedio. Hay dos valores, el valor individual y el valor medio. Se exigen. Lo vamos a ver. No. Dale, escucho. ¿Alguien está hablando? No se preocupen. No. Lo que estamos queriendo que ustedes interpreten. Estos ensayos que ustedes están haciendo de compactación se tiene que verificar que cumplan con la calidad in situ. Porque si no cumple con la calidad in situ, la obra realizada por ustedes no va a ser durable en el tiempo. Ese es el espíritu. Hay que hacer ensayo de densidad para verificar que esa obra proyectada sea durable. ¿Quién hace este control? Generalmente o la contratista y especialmente lo hace la inspección de la obra. Tranquilo, lo vamos a mirar, no se preocupen. Y después viene un control de topografía, porque el proyecto dado por ustedes se tiene que ajustar a lo que están viendo con Altamirano. Que ese proyecto se ajuste a la rasante proyectada por ustedes. ¿Y qué significa la rasante proyectada por ustedes? Que ese espesor que están colocando de base o subbase se cumpla desde el punto de vista en la obra construida. ¿Me van entendiendo lo que estoy queriendo decir con este tema? Es un temita bastante simple. Después le voy a mandar por práctico en algunos dosajes para que tengan una idea de cómo se hace. Pero no es nada del otro mundo, pero hay que hacerlo. El estabilizado granular. Y esto que estamos hablando de densidad lo vamos a repetir para suelo cal, para suelo cemento, para mezcla asfáltica, porque todo tiene que estar verificado, desde densidad como en el perfil longitudinal de lo que están construyendo, porque ese perfil se tiene que ajustar a lo que ustedes están empezando a ver con el ingeniero Altamirano, que sería el perfil longitudinal de la obra proyectada. Y con esto creo que perfil longitudinal, control de topográfico, fin de estabilizados granulares. No es largo, no es difícil, es simple. Lo único que queremos que ustedes interpreten de que la clasificación de suelo que hemos visto
Después viene un proceso de compactación. Y después vamos a tener que estabilizar de suelo. Y la estabilización de suelo puede ser físico, físico-químico y mecánico. Y el primer proceso de estabilización de suelo es el estabilizador anular. Ese estabilizador anular puede ir para una obra de base o de subbase. Y la gran diferencia entre base o subbase va a ser la cantidad de limos y arcilla que tenga la estructura. Y lo segundo va a ser la resistencia, vista por un ensayo que vamos a ver la semana que viene, se llama valor soporte de la capa estudiada. Hasta acá llegamos. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Inge, yo tengo una duda respecto al Dale. TP2 del ensayo Proctor. Dale, te escucho. ¿Uno? Dejo. Se te cortó, Julián, justo cuando hablaste. Ah, no, sí, preguntaba si el trabajo práctico 2 lo hacemos en base ya al modelo que nos mandó el TP1 y le vamos agregando qué ensayo corresponde para cada clasificación. Sí, pues, más vale, cacho. Dale, genial. Vete